Pues estamos llegando al fin del ciclo, como dije la semana pasada. Nos queda poquito ya para Rosh Hashanah, ¿no? Estamos terminando este ciclo y ya estamos viendo, ¿no? La semana pasada vimos cuando salgas a la guerra, ¿no? El pueblo de Israel, a pesar de la promesa de que la tierra era de Dios, de que la tierra la había concedido a los hijos de Israel, tenían que pelear la buena batalla, ¿no? Como decía Pablo. No es que sea por esfuerzo, por méritos, porque es la providencia divina, ¿no? Y eso vamos a hablar hoy, de la providencia divina, ¿no? Porque Dios ha dispuesto, ¿no?, de antemano, como dice el apóstol Pablo, obras, ¿no? Ha dispuesto de antemano un propósito para el pueblo de Dios, ¿no? Y ha dispuesto en cada uno un propósito, ¿no? Personal también. Y vimos eso, ¿no? Vimos cuando salgas a la guerra, pues iban a salir, iban a pelear contra los enemigos de Israel, todos los que se levantaban en contra de Israel, pero la promesa era clara. Y hoy, en esta parashá, a pesar de que no vamos a leer ciertos pasajes que ya son conocidos, las bendiciones, las maldiciones, la ratificación del pacto con los hijos de Israel, el Señor había prometido que pelearía por ellos, ¿no? El Señor había prometido que si eran fieles al pacto, ellos iban a salir victoriosos de cada situación y de cada prueba. Pero eso no era exento de que iban a venir. Las pruebas, las dificultades, las batallas, ¿no? Pues eso es el sino del hombre. El sino del hombre es que estamos aquí, somos de este mundo, bueno, no somos de este mundo, pero estamos en el mundo, ¿no? Y el mundo está gobernado por las huestes espirituales de maldad, como dice Pablo. Y existe el mundo espiritual, existe el mundo físico y espiritual, ¿no? Y existe enemigos del pueblo de Dios y enemigos de Dios, ¿no? Y en esta parashá, Kitabó, cuando entres, ¿dónde? A la tierra, ¿no? En el sentido literario, en el sentido primordial, era cuando entres a la tierra, ¿no? Pues cuando entres a la tierra, una vez tras otra, ahora va a estar diciendo el Señor, recuerda a Dios, ¿no? No te alejes. Sé fiel a mí, ¿no? Sé fiel al pacto. Pero el Señor ya había proveído, ¿no? Toda un plan, ¿no? Cuando, por ejemplo, el mismo Abraham ya Dios se le mostró, ¿no? Y el mismo Dios le dijo a Abraham, pues tu pueblo, ¿no?, será esclavo durante 400 años, ¿no? Será llevado a cautivo. El Señor ya tenía provisto, en cierta manera, de que el pueblo de Israel iba a pasar un proceso, ¿no? Y muchos de esos procesos, obviamente, se orquestan por la mano divina y otros son consecuencia dentro de la soberanía divina de tantas facetas en que pues ocurren, pero todos llevan a un lugar, ¿no? Y bueno, la parashá, como veis ahí, Deuteronomio 26:1 al 29:8, son esos pasajes los que abarcan los temas, como vemos en la diapositiva segunda. Se nos habla, ¿no?, una vez entrado a la tierra, de lo primerito que Dios habla es de ser agradecido, ¿no? Como dice el dicho, ¿no?, un corazón es de buen nacido ser agradecido, ¿no? Ese dicho tiene mucha verdad, ¿no? Porque realmente si no somos agradecidos con lo que tenemos, primeramente nunca vamos a hallar el contentamiento, siempre vamos a estar en cierta manera insatisfechos porque vamos a ansiar más, ¿no? Pero si entendemos que Dios es el sustentador de la vida, ¿no?, como dice Pedro, Dios es el que
dispone, ¿no? Cada situación, inclusive nuestra vida, la tiene en su mano, ¿no? Dice el profeta. Pues seremos realmente agradecidos, o estaremos realmente agradecidos entendiendo que Él es Dios y que gobierna, ¿no? Y en ese sentido, pues Dios, en esta parasha vemos cómo los hijos de Israel tenían que ser agradecidos, tenían que cuando entraran a la tierra, ¿no? Se le otorgaran las tierras, ¿no? La promesa, pues ellos tendrían que, de su fruto, de su labor, ¿no? Tendrían que apartar una parte de su cosecha, una parte de esos beneficios que estaban obteniendo, ¿no? De la tierra, y separarla, ¿no? Consagrarla al Señor, consagrarla a la obra, consagrarla a Él, pues realmente lo que Dios quería era que sean considerados. No, Dios no quería su diezmo, en cierta manera. No necesita su diezmo, no necesita la plata, el oro. Dice Salomón, ¿no? Creo que era. Él no necesita eso, pero Él sí necesita, por decir, bueno, Él realmente no necesita de nosotros nada, ¿no? Pues Él es totalmente autosuficiente, ¿no? Pero sí nos demanda cosas, ¿no? Nos demanda cosas para probar y para ver qué hay en nuestros corazones, ¿no? Y el pueblo de Israel debía de hacer eso, ¿no? Debía de separar el beneficio que tuviera y consagrarlo a Dios y a los sacerdotes, se mandaba, ¿no? Y parafraseando esos pasajes. Y allí ellos, ¿no? El Señor iba a emplear cómo utilizar eso, ¿no? Para extender el reino de Dios, el amor de Dios a toda la tierra, ¿no? Entonces vemos las primicias, los diezmos que los hijos de Israel tenían que apartar, en el capítulo 26, la ratificación del pacto, en el capítulo 27, las bendiciones y las maldiciones, en el capítulo 28, la bondad y la justicia del Señor, en 8 pasajes, y es básicamente repetir ciertas directrices que el Señor ya había mandado, hacerles recordar la promesa, hacerles recordar que si abandonaban el pacto sufrirían consecuencias, y si ellos estaban conformes, porque el segundo punto dice ratificación, es decir, la conformidad del pueblo. Y en este sentido ellos se comprometían como pueblo a cumplir, ¿no? Y ahí vemos en esos pasajes como dice que en cierta manera, parafraseando, ellos se alejarían de las costumbres de los cananeos y todo el pueblo diría amén. Todos se alejarían de la idolatría y todo el pueblo diría amén, ¿no? Y eso quiere decir, esto lo haremos, ¿no? O verdadero es. Lo verdadero es porque lo viviremos, ¿no? Y bueno, eso más o menos abarca la parasha, tiene sus detalles, sus pasajes que obviamente no se pueden tocar. Pero hoy voy a hablar de la diapositiva 3. Hoy vamos a ver un poquito de teología sin que sea pesada. Porque de los diezmos, de las ofrendas, obviamente, como he dicho, existe una gratitud, ¿no? Existe, pues todos recibimos el bien de Dios, ¿no? Y debe haber en nosotros una gratitud. Y el Señor es el que provee, ¿no? Todas las cosas. Hay multitud de pasajes que hablan de que Dios tiene el control de cada situación. Él levanta reyes, quita reyes, Él pone la lluvia, pone el tiempo de la siega, de la cosecha, ¿no? Como dice Génesis 8:22. No se ve ahí, lo he puesto un poquito difuminado, pero dice así, para hacer este prolegómeno o esta introducción a esta doctrina que es la providencia divina, ¿no? Que vamos a ver que es una doctrina bíblica y es una doctrina que una vez tras vez aparece en la Escritura, ¿no? Y en ese sentido, con la siembra, la cosecha, la tierra, el sino del pueblo de Dios, el sino de cada uno. Entonces dice Génesis 8:22, si lo puedes poner ahí en pantalla.
Mientras la tierra permanezca, dice, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. ¿Eso qué significa? Eso es un decreto. Eso es un decreto divino. Los decretos son inamovibles, según el profeta Jeremías. Los decretos son el obrar de Dios, como dice al principio, Dios creó los cielos y la tierra, les dio forma y los sustenta día tras día, ¿no? Y no solo en el crear Dios obra, sino en el sustentar, en el proveer, en el cumplir las leyes de la física, las leyes del cosmos. Todas esas leyes están dirigidas por el arquitecto divino, ¿no? Y él, su infinito poder y providencia, es el que las sustenta, ¿no? Dice la Confesión de Westminster, hablando sobre la providencia divina, me gusta esta definición. Dice: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, los decretos divinos, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Ese es nuestro Dios, ¿no? Para definir a Dios, ¿no?, nos podríamos, obviamente, hay libros y libros de teología, ¿no?, que hablan sobre los atributos de Dios, ¿no?, sobre los atributos comunicables, incomunicables, los nombres de Dios que nos revelan quién es Dios, ¿no? Pero uno de los más evidentes, uno de los que nosotros también nos atañamos, es a la providencia divina, ¿no? Y vamos a entrar un poquito a eso. Bien. El Señor cuida de su pueblo. Deuteronomio 26, de esta parasá, 1 al 11. Hablando de las primicias y del diezmo. Y sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y la tomes por posesión, y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que coseches en la tierra que el Señor tu Dios mismo te da. Y las pondrás en una cesta y irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido para que habite allí su nombre. Sucederá que cuando entres en la tierra, obviamente no solo en la tierra de Israel existe la siega y la cosecha. Ya vemos que desde la creación Dios, un decreto divino, hemos visto, es pues que el día y la noche no cesan, ¿no? Que el sol y la luna todos los días salen, ahí están, tienen sus órbitas, tienen sus matemáticas, no se desvían ni un centímetro, ¿no? Si, según los científicos, si nosotros, ¿no?, ya sabéis todos, ¿no?, la condición ideal del planeta Tierra no es una casualidad, no es un accidente, está todo en teología, en filosofía se llama el ajuste fino del universo. El ajuste fino del universo quiere decir que nuestro planeta Tierra está ubicado de tal manera que permita la vida, y si alguna ley o algún dato no estuviera ahí, preciso, finamente orquestado, quizás no existiríamos, no podríamos existir, ¿no? Por eso tratan los científicos de ver el origen del universo, y el universo es infinito, ¿no? Bueno, dentro de Dios es infinito, pero a los ojos del hombre el universo es infinito, ¿no? Obviamente tendrá un límite, Dios lo sabe, ¿no? Pero a los ojos del hombre el universo es infinito y nunca podrá comprender todos los misterios, ¿no? Pero sabemos que Dios todo lo tiene orquestado, Dios todo lo tiene en su
en su providencia todo lo tiene ya tejido, ¿no? Y aquí el Señor les está diciendo esto: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, vas a cosechar, vas a segar, ¿no? Y Él había prometido abundancia, ¿no? Él había prometido abundancia a los hijos de Israel, en cierto sentido, ¿no? Material también. Pero obviamente eso no era un aliciente solo para apartarse de o fijarse solo en eso para serle fiel, ¿no? Sino que el Señor, obviamente, les había prometido eso, pero también, como he dicho, les había prometido que vendrían las pruebas, ¿no? Que vendrían sucesos. Y Israel, ¿no?, debía de separar esto como parte del pacto de Dios y parte de que fueran conscientes, como dice por allí Abarbanel, un comentarista medieval, de que sean conscientes de recordar a Dios en todo y agradecer a Dios en todo por todas las bendiciones que se reciben, ¿no? Para pretender evitar que se caiga en la soberbia y de pensar de que somos autosuficientes. El hombre no es autosuficiente. El hombre en sí no es autosuficiente. Depende siempre de algo, ¿no? Ya sea una ley, ya sea de algo depende el hombre, siempre, ¿no? Dice, para ponerlo ilustrado, Pablo dice siempre que el hombre es esclavo. Esclavo de Dios o esclavo del pecado, ¿no? No eres imparcial, no existe en ese sentido, o eres de Dios o no eres de Dios. No existe el término medio, ¿no? Entonces este era un propósito de Dios, de que ellos sean conscientes y confiaran en la providencia divina, en que Dios ya de antemano les iba a dar todas estas bendiciones, ¿no? Todos estos beneficios. Como pongo ahí, las ofrendas de los primeros productos de la tierra son una forma de reconocer a Dios como fuente, la fuente, ¿no? Hablamos de Abba, del Padre, y el Padre es la fuente de todo, ¿no? El Padre es quien sustenta la creación y el Padre es infinito, ¿no? Dice, de la fertilidad en la tierra y el verdadero propietario de sus productos. En la presente ceremonia, sin embargo, el tema de la fertilidad desempeña un papel secundario, ¿no? O sea, el propósito no era el que sean fértiles, ¿no?, sino un marco más amplio, ¿no? Como dice ahí en amarillo, la guía de Dios en la historia de Israel desde sus humildes comienzos, liberando de la opresión y dándole la tierra, ¿no? De hacer memoria la promesa de Dios a Abraham de que su simiente iba a gozar, ¿no?, de todos estos beneficios. Seguimos, el Salmo 34:10, hablando de la providencia divina. Ahora vamos a ver qué es esto y cómo se relaciona la providencia divina con la preservación divina, ¿no? Salmo 34:10. Dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Ahora, ¿solo Dios cuida a su pueblo? ¿No? Dios solo es el que se interesa por su pueblo y por el resto de la humanidad o de las naciones, ¿no? Pues la Escritura nos va a decir que no. Obviamente el pueblo de Dios tiene un trato especial, ¿no?, un beneficio especial, ¿no?, que es, como hemos cantado, somos hijos de Dios. Y Pablo en Romanos 8 dice, y si hijos, también herederos de Dios, herederos a las promesas, los pactos, la vida eterna, todos esos beneficios espirituales, ¿no? Pero el hombre natural, ¿no?, el hombre bajo pecado, cuando se utiliza natural, se utiliza pues de esa forma,
separado de Dios, también goza del beneficio de Dios, ¿no? Y vamos a ver luego algunos textos sobre esto, porque Dios lo ha proveído, ¿no? Provisto. No sé cómo sería el término más adecuado, ¿no? Pero Dios cuida de su pueblo y Él lo ha prometido, ¿no? Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, este es Yeshua, ¿no? Que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros y, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Aquí Yeshua está, obviamente, ratificando el decreto de Dios de que Dios bendice a su pueblo, la promesa de Dios de que Dios bendice a su pueblo. Y que su pueblo va a disfrutar del beneficio de Él, ¿no? Y no lo va a dejar desamparado. Ahora, se nos puede venir a la memoria ciertos personajes bíblicos, ¿no? A todos les puede resaltar el nombre de Job, ¿no? El hombre Job, el justo Job, como es llamado. El justo Job disfrutaba de mucho beneficio de parte de Dios, dice la Escritura. Mas le fue quitado, ¿no? Pero luego Dios le recompensó por ello, ¿no? Esto me ilustra y se me viene a la cabeza lo que Pablo comentaba: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Ahora, puede que lo veas en este mundo, ¿no? O puede que no, pero el Señor ha prometido que no te va a faltar el alimento ni te va a faltar el sustento. Bien. Sobre este pasaje me gustó un comentario de Lutero en un sermón hablando de este pasaje, y él decía: las aves vuelan ante nuestros ojos. Podríamos reconocer el mérito de ellos y sin tomar crédito nosotros decir: mi querido doctor, tengo que confesar que no poseo la habilidad que tiene usted. Usted duerme en su pequeño nido en la noche sin preocupación. En la mañana se levanta con alegría y buen ánimo. Se sienta en un árbol y canta, alaba y agradece a Dios. Luego va a buscar comida y la encuentra. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué yo, el viejo necio que soy, no he aprendido a hacer lo mismo? Yo que tengo tanta razón para hacerlo. Aún así, no podemos dejar esta preocupación vergonzosa. Y es que el motivo de la providencia divina, como he dicho, la preservación, que van ligadas, tiene que conducirnos a un agradecimiento, y eso es lo que voy a enfocar. Porque ese era el propósito de Dios en los diezmos, las ofrendas, los primeros frutos, en que ellos sean agradecidos con Dios, ¿no? Porque Él es el que está cumpliendo eso, ¿no? Bien. Seguimos con este punto: el Señor cuida de su pueblo. Como pongo ahí, parte de la doctrina de la providencia divina en torno al pueblo de Dios escogido, y de esta se despliega la doctrina de la preservación, ¿no? Que es que Dios va a sustentar, ¿no? Ha cumplido que va a sustentar. Hay multitud, ¿no?, de pasajes que hablan de la preservación de su pueblo, ¿no? Y podríamos tirarnos un rato leyendo, y hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Génesis 28:15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Por aleatoriamente leer uno de esos pasajes, Deuteronomio 1:30, y fíjate, este va relacionado cuando entres a la tierra: el Señor vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, el Señor cuida de su pueblo, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo con vosotros en Egipto, delante de vuestros propios ojos. El Señor cuida de su pueblo. Salmos 31:20: los esconderás en el escondedero de tu rostro de las arrogancias del hombre. Los esconderás
en el tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Esto es un pasaje muy bueno, ¿no? Aquí Dios vemos cómo cuida de su pueblo, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, ¿no? ¿De qué valdría solo cuidarnos en lo físico y descuidar lo espiritual, ¿no? Masías, en las parábolas, en todas sus liturgias, en todas sus enseñanzas, siempre ponía el reino de Dios por encima del mundo, ¿no? Bienaventurados seáis cuando seáis perseguidos por el reino de Dios, ¿no? Por la causa de la justicia. Y así una vez tras otra, él apelaba al reino de los cielos en sus parábolas, ¿no? ¿A qué compararemos el reino de los cielos? Y él ponía las ilustraciones, ¿no? A una semilla de mostaza, la más pequeña de las hortalizas, ¿no? Y así él trataba de hacer ver que él cuida, ¿no? Él sustenta a su pueblo no solo físicamente, sino espiritualmente. Y ojo, esto no es el Nuevo Testamento solamente, ¿no? Porque uno puede decir, sí, obviamente, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, hay muchas promesas de que vamos a caminar en sus mandamientos porque tenemos el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios, según la Escritura, es el que nos guía, ¿no? A toda verdad, el que nos redarguye de pecado. El Espíritu de Dios son las arras, ¿no? De nuestra herencia en los cielos. El Espíritu de Dios es nuestro depósito de la vida eterna, etc., etc. Todos estos son garantías, ¿no? De las promesas de Dios en el ahora, no solo en el futuro, ¿no? Porque el Ruach HaKodesh está entre nosotros, ¿no? El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Por eso dice el apóstol, podemos proclamar, ¿el qué? Abba, Padre. Abba, como la fuente, como el creador, ¿no? Como la plenitud de la deidad, que nos respalda, ¿no? Nos protege, nos cuida. Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor tiene en estima, ¿no? La oración del justo, la muerte del justo, también dice. Son preciadas para los ojos del Señor. Mira este salmo. A pesar, como he dicho, él cuida espiritualmente, físicamente, pero sufre, ¿no? El justo sufre. Hay un libro por ahí, no me acuerdo si alguno sabe, de un judío muy famoso en Estados Unidos, que decía por qué a las personas buenas le pasan cosas malas, ¿no? Sí, es cierto, o sea, lo dice la Escritura, pero no es totalmente cierto, ¿no? Se hizo muy famoso ese libro, ¿no? Porque a los malos también les pasan cosas malas, ¿no? Ahora, a todo el mundo le pasan cosas malas, ¿no? Buenos, malos, justos e injustos. Muchas veces sí es verdad que hay malos que son... Parece ser que no muere, ¿no? Bicho malo nunca muere y goza muchas veces de salud, ¿no? Goza de riqueza y no entendemos, ¿no? No entendemos por qué. Si hay justos, hay creyentes que están pasando grandes penalidades, ¿no? Y aquí entre nosotros hay gente que está pasando grandes penalidades. Y no sabemos. Podemos preguntar a Dios por qué. Yo creo que esa pregunta es la más definitoria a los ojos de un creyente, ¿no? Y de un no creyente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Ahora, si confiamos en la providencia divina, en que Dios ya ve de antemano el propósito que Él ha dispuesto, lo único que nos queda es confiar en Él, ¿no? Sus promesas, sus decretos, y darle la gloria y el agradecimiento, ¿no? Como he dicho, que va el enfoque de los diezmos, de las ofrendas y de este sermón, ¿no? Hay multitud de pasajes ahí. Voy a leer otro más y ya seguimos. Isaías 40:11
Como el pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. El Señor pastoreará nuevamente a las paridas. Es aleatorio, pero hay mucho más, ¿no? Porque yo estaré contigo, Jeremías 30:11. Yo estaré contigo, dice el Señor, para salvarte. Y haré consumación en todos los gentiles entre los cuales te esparcí, pero en ti no haré consumación, sino que te castigaré con juicio y no lo talaré del todo. Fíjate. El Señor está con nosotros, ¿no? El Señor va a cumplir sus promesas. Al impío le va a dar, en cierta manera, las consecuencias de sus actos. Y al que es de él, le va a juzgar, ¿no? Eso no es exento de juicio, pero lo va a liberar, no lo va a talar, ¿no? El Señor ya ha provisto, ¿no? En cierta manera, sobre esto. Así dice su palabra. Y bueno, y mucho más, ¿no? Como pongo en el último punto de esta diapositiva, me gustó esta definición de Luis Berkhof, de la teología sistemática de Luis Berkhof, muy buena, me parece muy buena ese tomo. Obviamente hay cosas que puedan ser diferentes, pero ya tiene su tiempo y yo creo que tiene buenas definiciones de la seidad de Dios, bueno, de tantas cosas de lo que Dios es, ¿no? Y bastante erudición. Dice así, la preservación que Dios sustenta a su pueblo, a su creación, ¿no? En su providencia, van ligadas, puede definirse como aquella obra continua de Dios por la cual Él sostiene las cosas que Él ha creado. O sea, no solo Él crea, sino que Él sustenta, ¿no? Junto con las propiedades y los poderes con los que Él las ha dotado. Profundo. Si te pones a pensar en ello, te puede llevar sobre todo a una gratitud, al ver cómo cada cosa es sumamente cuidada, ¿no? Así como el universo, también nuestra vida. Y todo lo que nos pasa, ¿no? No sé, alguno de aquí, a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, podría haber dicho, bueno, en ese momento de mi vida, si yo no hubiera tomado esta decisión, ¿no? Por ejemplo, yo me fui a México, ¿no? Y si yo no hubiera tomado esa decisión, podría haber tomado muchas otras. No hubiera conocido a mi esposa, no hubiera tenido a mi hija. Si yo no hubiera tomado una decisión en su momento X, quizás mi realidad sería otra. Ahora el fin siempre Dios lo sabe, ¿no? En cierta manera. Y el fin, en cierta manera, sería el mismo. El final, que es lo importante, ¿no? Pero lo que nos pase en esta vida, ¿no? Pues Dios lo ha dispuesto de alguna forma, ¿no? Y ahí juega también, ¿no? Un poco el libre albedrío de las decisiones que uno toma, pero el libre albedrío está orquestado también por la providencia divina, ¿no? Y eso ya sí que es profundo de analizar, pero es una vasta realidad, ¿no? La soberanía divina. El Señor cuida de las naciones. Pasemos al próximo punto. Nehemías, diapositiva 8. Nehemías, en su gran oración de confesión, apunta claramente que Dios da vida a todos los cielos, a toda la tierra, a los mares y a toda cosa viviente que éstos contengan. Nehemías 9:6 dice: Tú solo eres el Señor. Yod-Hei, Vav-Hei, ¿no? Tú hiciste los cielos de los cielos y toda su hueste, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida a todo ello, y las huestes de los cielos se postran ante ti. Todo está sustentado por su mano poderosa. Y Él otorga todo el poder, ¿no? Los poderes, como dice Berkhof, todas las artimañas para que todo tenga su transcurso. Venga la siega, la cosecha, salga el sol, la luna,
despiertes por la mañana, etc., ¿no? Y así a todo hombre también. El hombre natural también goza de estos beneficios, las naciones, ¿no? Aun el más malo de todos también tiene, como en la teología se llama, la gracia común de Dios, que Él hace llover sobre justos, sobre injustos, y en cierta manera también ellos, como me gustaba, como decía, no recuerdo quién, pero él decía, a los ateos él mismo le da el aliento para negar a Dios. Es profundo, ¿no? Pero si no tuvieran el aliento divino, ellos no podrían ni siquiera pronunciar ni una palabra, ¿no? Caerían. Eso es la gracia común, ¿no? La preservación también de las naciones en su providencia. Deuteronomio 33, 27. Tu refugio es el Dios de los cielos, bajo el cual se hallan los brazos eternos. De tu presencia expulsa al enemigo y decreta destruye. Bueno, este va más ligado al pueblo, ¿no? Se me ha colado ese texto. Pero hay otros pasajes, por ejemplo, primera de Timoteo 6:13. La definición que da Pablo aquí. Como dice Pablo, habla sobre esto en su instrucción a Timoteo, apelando a que Dios es el dador de toda vida, que da vida, a todas las cosas, como hemos leído en Nehemías. Te ordeno delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Dios es el autor de la vida. Bien, seguimos. Voy a leer una cita sobre la providencia divina. Dice, a través de la historia del mundo, Dios ha proveído tanto para los incrédulos como para los creyentes. Nadie podía haber sobrevivido ni por un instante si Dios no se hubiera preocupado por ellos. Dios proveyó para los faraones de Egipto, para los gobernantes de la antigua Mesopotamia. Dios cuidó de Alejandro el Grande, de Julio César. Dios aún dio a Hitler y a Stalin todo lo que ellos necesitaron para sus cuerpos y vidas. Mas Dios ha provisto para todo ser humano desde el principio del tiempo hasta el día presente, y Él promete cuidar de toda persona hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 1, hablando del hombre natural, ¿cuál es lo que nos distingue del hombre natural, ¿no? De estos ejemplos? Estos ya son ejemplos extremos, el faraón, Stalin, Hitler. El apóstol Pablo que dice que se envanecieron en sus razonamientos y no le dieron gracias a Dios. Dios, en su providencia, en su preservación de la raza humana caída, ha sustentado todo, la vida, mas no le dieron gracias. Es decir, no le adoraron, no le rindieron culto. Su corazón no fue tocado, circuncidado, ¿no? Ahora, el nuestro sí, ¿por qué? ¿Por qué? Esto te lleva a agradecimiento solamente, ¿no? Esto te lleva a, Señor, ¿por qué a mí? ¿No? La típica pregunta. Bueno, sigamos. Aquí tengo una cita de Calvino en su Institución de la Religión Cristiana, hablando de que Dios cuida también a las naciones, ¿no? Me gustó. Quizás sea un poco compleja, ¿no? Ya que pues, Calvino tenía era una persona ilustrada y tenía sus terminologías, pero para meditar, dice, era frío y sin vida representar a Dios como un creador momentáneo que completó su trabajo de una vez por todas y luego ahí lo dejó, ¿no? Aquí especialmente debemos disentir de lo profano y mantener que la presencia del poder divino es conspicua, no menos en la condición perpetua del mundo que en su primera creación. Porque aunque incluso los hombres malvados están obligados por la mera visión de la tierra y el cielo a elevarse al Creador, la fe tiene un método propio al asignar a Dios toda la alabanza de la creación.
A tal efecto, el pasaje del apóstol ya citado, que por fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por las palabras de Dios, Hebreos 11:3, porque sin proceder a su providencia no podemos entender cuánto más podemos parecer comprenderlo con nuestra mente y confesarlo con nuestra lengua. La mente carnal, una vez que ha percibido el poder de Dios en la creación, se detiene allí y en el punto más lejano piensa y reflexiona sobre nada más que la sabiduría, el poder y la bondad, mostrados por el autor de tal obra, asuntos que surgen espontáneamente y se imponen a sí mismos en la notificación, incluso de los que no desean, o en alguna agencia general de lo que depende el poder del movimiento ejercida para perseverarla y gobernarla. Y finaliza, ahí no lo tengo, dice en resumen: imagina que todas las cosas están suficientemente sustentadas por la energía que se les infunde divinamente al principio, pero la fe debe penetrar más profundo. Después de saber que hay un creador, se debe inferir inmediatamente que él también es un gobernador y conservador, y que no produciendo una especie de movimiento general en la máquina del globo, así como en cada una de sus partes, sino por una providencia especial que sostiene, acaricia, supervisa. Fíjate, todas las cosas que ha hecho, hasta el más mínimo, incluso a un gorrión, como hemos leído. De este modo David, luego de una breve premisa de que el mundo fue creado por Dios, desciende inmediatamente al curso continuo de la providencia. Y dice aquí el rey David en el Salmo 33, verso 6: por la palabra del Señor se enmarcaron los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Agregando: el Señor mira desde los cielos, contempla a los hijos de los hombres. Sujeta otras cosas en el mismo sentido. Y finaliza diciendo: porque aunque no todos razonan con tanta precisión, tampoco sería creíble que los asuntos humanos fueron supervisados por Dios, a menos que Él fuera el creador del mundo, y nadie pudiera creer seriamente que Él es su creador sin sentirse convencido de que Él toma cuidado de sus obras. David, con buena razón y en admirable orden, nos conduce de uno a otro. En general, de hecho, los filósofos enseñan y la mente humana concibe que todas las partes del mundo están vigorizadas por la inspiración secreta de Dios, y sin embargo no alcanzan la altura a la que se levanta David, llevando consigo todos los piadosos cuando él dice: todos ellos esperan en ti, para que le des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. No, aunque suscriben el sentimiento de Pablo, que dice que en Dios, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Sin embargo, están lejos de tener una seria comprensión de la gracia que Él elogia, porque no tienen el menor aprecio por ese cuidado especial en el que solo se discierne el favor paternal de Dios, ¿no? Las naciones también, ¿no?, gozan de la providencia y la perseveración de Dios, ¿no? Dios controla, ¿no? Como digo ahí, cuida y sustenta la creación. En la filosofía había un debate ahí, ¿no? Platón y otros filósofos sobre el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Ahí ellos daban sentido, cómo un Dios o cómo existe un mundo, ¿no?, en el hombre. Nuestro mismo cuerpo es un cosmos, ¿no? Nuestro mismo cuerpo, nuestros miembros, todos nuestros órganos, nuestras células, nuestras plaquetas, todas las cosas, ¿no? Algún médico puede saber más. Es un mundo de ajuste, ¿no?, perfecto. Y muchos pues trataban de dar el sentido, ¿no?, al porqué. Obviamente muchos aludían a una inteligencia más allá, otros a una causalidad específica. Pero nosotros sabemos que Dios es el que sustenta, el que cuida, como decía esa cita, ¿no?
y el que todo tiene en su control, ¿no? Y que sustenta cada parte de nuestro cuerpo y cada órgano, ¿no? Si uno de nuestros miembros faltara o dejara de funcionar, podríamos perecer, ¿no? De la misma forma, pues, el Señor, como dice esa cita, quita el aliento, dejan de ser, ¿no? Entonces el Señor cuida, sustenta la creación. Dice aquí, un área específica de la perseveración divina es la estabilidad general del universo. Ya hemos hablado de eso, ¿no? ¿Y cuál es la causa en sí de esto? Es que hagamos y que miremos a aquel, ¿no?, que vino al universo, ¿no?, que vino a nuestro cosmos, a nuestra tierra, y se dejó clavar en el madero, ¿no? En él encontramos, dice Pablo, la plenitud de la sabiduría, el conocimiento de Dios. Colosenses 1:17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, ¿no? Él mantiene con su palabra cada orden, ¿no? Una segunda área en que Dios cuida y sustenta su creación, la naturaleza, los animales, ¿no?, está formada por las leyes y procesos que ya hemos citado, ¿no?, de la naturaleza. Moisés escribió sobre la preservación de Dios diciendo que supone un uniformismo limitado, diciendo en Génesis 8:22, que eso ya lo he citado al principio en la introducción, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y de forma similar el salmista atribuye la constante renovación de la tierra a la obra preservadora de Dios, ¿no? Entonces el tema es enfocarnos, ¿no?, en que cada cosa, ya sea fuera de nosotros o en nuestra realidad momentánea, es decir, en el fruto de nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en el día a día, ¿no? Todo es gracias a Dios, ¿no?, que lo sustenta y nos cuida y nos da el beneficio, ¿no? Depende de nosotros, podríamos decir que en un 80%, 90% o 95%, según opiniones, obviamente no. Ahora se nos demanda, ¿no? Se nos demanda. Pablo dice el que no trabaja, el que no trabaje, que no coma, ¿no? Obviamente hay una demanda por parte de nosotros, mínima. Y en eso no es porque haya algún mérito o algo, no, al revés, es para una enseñanza en nosotros de que tenemos que ser diligentes, ¿no? El trabajo físico en este mundo solo es una sombra, ¿no? De eso se habla en Proverbios mucho, el trabajo de las manos, ¿no?, que es honorable, es honroso, ¿no? Y eso es porque realmente tenemos que ser diligentes. ¿En qué? Pues en cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Obviamente, si no trabajas, ¿cómo vas a alimentar tu cuerpo? No solo en cuidar nuestro cuerpo, en cuidar nuestra familia. Padres o madres, sobre todo padres de hogar, ¿no?, cabeza de hogar, tienen que ser diligentes en sustentar a su familia, ¿no? Y eso es una enseñanza, porque además lo dice la Escritura, que así como Dios sustenta los cielos y la tierra, nosotros tenemos que sustentar y proveer el pan a nuestras familias, ¿no? Simplemente es un símil. Bien. Diapositiva 11. Como vamos, 1:22, ya nos queda menos. Una tercera área es la preservación de la vida humana y animal. Como dice ahí el Salmo, oh Hasem, al hombre y al animal conservas. Y espiritual es quien preservó la vida a nuestra alma. Job 7:20, él es el vigilante y el guardián del hombre. Y muchas más citas, ¿no?, que podríamos seguir. Que esto nos lleva pues al sino, ¿no?, al fin que vamos a llevar a cabo, que ya lo he anticipado, ¿no?
Vamos a leer esta cita de Sproul, que también toca sobre la providencia. Y él dice así: Dios es la fuente de la causalidad primaria. En otras palabras, Él es la causa primera. Él es el autor de todo lo que hay y sigue siendo la causa primaria de los acontecimientos humanos y de los sucesos naturales. Sin embargo, su causalidad primaria no excluye las causas secundarias. Si cuando cae la lluvia el pasto se moja, no es porque Dios moje directa o inmediatamente el pasto, sino porque la lluvia aplica humedad al pasto. Pero la lluvia no podría caer si no fuera por el poder causal de Dios, que está por encima de cada actividad causal secundaria. El hombre moderno, sin embargo, se apresura a decir: el pasto está mojado porque llovió, y no sigue buscando una causa superior y última. La gente del siglo XXI, al parecer, piensa que podemos arreglárnoslas perfectamente con las causas secundarias sin pensar en las causas primarias. Y esto solo nos lleva a lo que he dicho al principio. El mirar la causa máxima es simplemente reconocerle y agradecerle, ¿no?, por esto. Porque las cosas no pasan naturalmente porque sí, sino, como he dicho al principio, están orquestadas, están decretadas, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, ya hemos hablado de la providencia, pero aquí tengo una definición más exacta. La providencia divina es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. Esto incluye al universo en su totalidad, los astros, las leyes de todas las estrellas, el cosmos, el mundo físico, los asuntos de las naciones. O sea, a Dios no se le escapa cualquier situación que pueda estar pasando en el mundo, ¿no? Obviamente. El nacimiento del ser humano, incluso su destino. Fíjate hasta dónde abarca la providencia divina, lo abarca todo. El origen y el destino. Ahí sí que podríamos detenernos y explayarnos, porque sí que surgen pues conflictos, ¿no? Obviamente no lo vamos a hacer, cada uno podrá ahondar más en esto. Los éxitos y los fracasos humanos, fíjate, hasta nuestros éxitos y fracasos están, en cierta manera, anticipados por Dios. Y la protección de su pueblo. Esta doctrina se opone directamente a la idea, como decía Sproul en la anterior, de que el universo sea gobernado por una causalidad, por la casualidad o el destino o un mero accidente, ¿no? Es imposible. Es imposible. ¿De dónde proviene, no?, la palabra providencia? Del latín providentia, que corresponde con el griego pronoia. Estas palabras significan principalmente presciencia o previsión, pero gradualmente adquirió otros sentidos. Se puede utilizar como conocimiento anticipado, preordenación, administración eficaz, también ahí va la providencia, la organización, la gobernabilidad. Y en todo eso también ahí interfieren los milagros. Los milagros se conciben, ¿no?, como un suceso que se sale de lo natural, ¿no? Aún así también abarca eso, del orden natural o de los decretos naturales, las leyes físicas, ¿no? Que es un milagro, una alteración también de las leyes físicas, ¿no? El convertir el agua en vino no es algo normal, por decir, ¿no?, entre otros. En el uso general, no obstante, por lo general se restringe ahora al último sentido. Bueno, eso de Berkov también. Bueno, tampoco les quiero... Vamos a ya pasar... Vamos a leer Proverbios 16:33. ¿Qué dice Proverbios? La suerte se echa en el regazo. ¿Más qué? Más del Señor es la decisión de ella, ¿no? Hasta lo que se atribuye a la suerte, ¿no?, ya está ahí predispuesto, anticipado, ¿no? Lo que para nosotros en nuestro mundo es suerte, ¿no? ¿Cuál es el sucesor de Judas? Pues echemos suertes, ¿no? Al echar las suertes, obviamente, pues sí, ¿no? Pero todo eso, hasta eso lo conduce
Hashem, ¿no? Bueno, seguimos, ya vamos a concluir. La providencia divina. No voy a leer todos estos pasajes, si alguno los quiere apuntar luego. La Biblia enseña con claridad de que Dios tiene un control providencial sobre el universo, sobre el mundo físico, sobre la creación irracional, sobre los asuntos de las naciones, sobre el nacimiento del hombre y su suerte en la vida, sobre los éxitos y fracasos externos en la vida de los hombres, sobre cosas aparentemente accidentales o insignificantes, en la protección de los justos, en la satisfacción de las necesidades de los suyos, en responder a la oración, en descubrir y castigar a los malvados. Salmo 103, 19. El Señor afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Este me gusta mucho, Daniel 4:35, fíjate, y más en el contexto de Daniel, el que lo sepa. Y todos los moradores de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿pero qué haces? ¿Por qué? Efesios 1:11, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, en su providencia. El que hace brotar, Salmo 104:14, la hierba para el ganado, la vegetación para el servicio del hombre, para que él saque el pan de la tierra. Bueno, las últimas consideraciones para concluir. Para poder pensar con claridad en la forma en que Dios se envuelve en el proceso del mundo y en los actos de las criaturas racionales, hace falta unos conjuntos adicionales de afirmaciones como estas. Esto es como un resumen, ¿no? Puede ser una teología propia, porque esto se estudia dentro de la teología propia, la providencia divina, el tomo, ¿no?, de teología sistemática. Por ejemplo, Fernando lo habrá estudiado por ahí, ¿no? Ahora no está. ¿Cuáles son las últimas consideraciones? Una persona entra en acción o se origina un suceso debido a causas naturales. O Satanás mete la mano, no obstante, Dios pasa por encima de todo eso. Por encima de todo eso. Este es el mensaje del libro de Esther. La historia de Esther es un claro indicio de que Dios pasa por encima de los tejes, los manejes de Satanás, ¿no? A un Satanás, de cierta manera, ¿no?, es llevado, suena conflictoso, pero por Dios. O sea, Satanás está sujeto a la voluntad divina, ¿no? Y Dios permite, en cierta manera, a Satanás obrar en ciertas ocasiones. El libro de Job es un ejemplo, ¿no? Bien. Y eso que en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios. Pero todo lo que pasa en esa historia es predispuesto por Dios, ¿no? También se hacen cosas que van en contra de lo que ordena la voluntad de Dios, sin embargo cumplen su voluntad con respecto a los sucesos, ¿no? Cuando nosotros incumplimos su voluntad, ¿no?, obviamente en su gracia, en su misericordia, Él las conduce, como hemos leído en Efesios, ¿no? Ya de antemano Él me gusta esta palabra, dinamizado, si es que es lo más propio, ¿no? Otra, los humanos buscan la maldad en lo que hacen, pero Dios, que pasa por encima de todo esto, usa sus acciones para el bien común, ¿no?, para el bien. Y esa cita de Hechos me gusta mucho, del apóstol Pedro. No la voy a leer, ahí la buscan si quieren. Una vez más, los humanos pecan bajo el dominio total de Dios, no obstante, Él no es autor del pecado, sino su juez. Eso nos tiene de conducir a eso, no a decir que Dios ya tiene predispuesto que pequemos, ¿no? Lo que salió del orden, ¿no? Y ahí porque de eso surge un debate, ¿no? Y les recomiendo el libro de Sproul que dice, es Dios responsable es el capítulo 4 del libro que se llama Controla a Dios todas las cosas. Y en el capítulo 4 él toca este punto, es Dios responsable de la maldad humana. Y ahí nos va a dar la respuesta a lo que muchos filósofos también se han preguntado, ¿no?
como Descartes, que fue uno de los que más habló sobre esto, sobre la maldad en la providencia divina, etcétera, ¿no? O si hay una providencia divina. Bien, vamos a terminar ya con las últimas dos, siguiendo con las últimas consideraciones. La naturaleza de la participación concurrente o confluente de Dios en todo lo que sucede en su mundo para hacer que se cumpla su voluntad con respecto a los acontecimientos, sin violar la naturaleza de las cosas, los procesos informales, que están en la marcha, en la naturaleza de las cosas, en la marcha, ni el libre albedrío del ser humano es un misterio para nosotros, pero lo que enseña continuamente la Biblia con respecto a su influencia sobre el mundo es lo que ya hemos presentado. Con respecto a los males que infectan el mundo de Dios, la perversidad moral y espiritual, el desperdicio de bienes y los desórdenes y trastornos físicos de un cosmos echado a perder, se puede decir en resumen que Dios permite esto. Dios permite esto, obviamente, pues si no, cuando Adán pecó, la consecuencia era que debería morir, ¿no? Mas Dios mostró su gracia, dinamizó esto, porque yo creo que el pecado surgió porque realmente el hombre no era totalmente como Dios, obviamente, ¿no? A la imagen, el resplandor de Dios, pero el hombre no tenía los atributos que Dios tenía. El hombre no era todopoderoso, ¿no? El hombre no era autosuficiente, ¿no? En cierto sentido, o sea, no era autosuficiente como Dios, ¿no? Que es un ser increado, que no tiene una causa, ¿no? El hombre no gozaba de estas cosas, ¿no? Y sobre esto me gustaría ya, y lo define Sproul muy bien, sobre la diferencia entre el hombre y Dios en la creación. Fíjate que dice, la gran diferencia entre el creador y la criatura, que Dios es eterna, pero inmutable. ¿Qué significa, alguno que sepa, qué significa la inmutabilidad? Uno de los atributos de Dios. Que Dios no cambia de opinión, ¿no? Y si Dios no cambia de opinión es porque Dios tiene ya una moral predispuesta o una naturaleza predispuesta. Ahora, el hombre no tiene este atributo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿Adán tenía este atributo? ¿La inmutabilidad? Esa fue una de las causas por el que el hombre cambió de parecer engañado. Como dice Pablo, con astucia sus sentidos fueron corrompidos. Porque el hombre, a pesar de ser el Adán edenita, ¿no? Podríamos llamarle, como dice un hermano por ahí, tenía muchos beneficios, pues su conciencia era limpia en ese sentido de que no había pecado, mas él no tenía inmutabilidad, el Adán. Es decir, él podía, por una fuente externa, variar en su opinión y en su forma de ser, ¿no? Y en ese sentido, por eso el engaño entró, porque cambió el parecer o cambió las palabras de Dios que Dios había dicho, ¿no? Es profundo, ¿no? Es bastante profundo, pero a la vez esta respuesta que dio Sproul me pareció interesante y él la sigue exponiendo, obviamente. Yo estoy dando simplemente a lo que concluye cuando habla del problema del mal, en la providencia, etcétera. Y es la inmutabilidad, que Dios es inmutablemente bueno. Dios, su naturaleza es ser bueno. Su naturaleza es amor, ¿no? Él es amor. Lo define la Escritura. Mientras que el ser humano fue hecho mutablemente bueno, pero no inmutablemente bueno. Ahí, ¿entendéis lo que quiero decir? Es decir, fue creada con la posibilidad de cambiar en su conformidad con la ley de Dios. Y en ese sentido agrego yo por la fuente externa del engaño, no por su propia naturaleza. Porque a Adán no le salió desobedecer a Dios por sí mismo, sino fue engañado, ¿no? Fue plantado una semilla de, como dice Pablo, de corrupción, ¿no? De engaño. Bien. Y el último punto de la última consideración
Con respecto a los males bueno, esto ya lo he leído el último punto. No lo he terminado. Dios permite el mal, castiga el mal con el mal. Todas esas citas hablan de ello. Saca bien del mal. ¿Cuántos se acuerdan de José? En su providencia él saca el bien del mal. No sé, Andrés, por ejemplo. Andrés, mi padre estuvo en la droga, ¿no? Era algo malo, pero de algo, yo me acuerdo un hermano ahí en Betel que se llamaba Manolo. Andrés le conoce. Famoso Manolo, Yasmina. Pues él me contaba su testimonio. Y su testimonio era, yo me puse a pensar porque dije, Dios permitió que él hiciera algo malo para llevarle algo bueno. Porque me contó su situación de que, no recuerdo exactamente, tenía un tema de dinero ahí, que él era ¿cómo se dice?, decoraba ferias, etcétera. Y hubo ahí una historia con algo de dinero, que hubo un problema ahí malo, pero me recordó a eso, de que muchas veces Dios permite cosas malas en nuestra vida para encauzarlas a lo bueno, ¿no? Hay excepciones. Eso no es autor del mal, eso hay que tenerlo claro, obviamente. Él restringe el mal, ¿no? Es lo que se llama la gracia común. Él restringe que muchos de nosotros no seamos asesinos, ¿no? Algunos los restringe de su maldad. Incluso ahora está restringiendo eso, ¿no? Porque por ahí hay mucho loco suelto. Poderosos que pueden con un botón desplegar una arma nuclear. Y eso Dios lo está, de cierta manera, restringiendo, ¿no? Porque si Dios no dinamizara la maldad del hombre, el hombre yo creo que ya habría dejado de existir, ¿no? Con toda la maldad y toda la ciencia hoy en día y tantas armas que hay, ¿no? O creado un virus y arrojarlo al agua, al canal de la Isabel II y que muera toda la población. Imagínense, por dar idea, ¿no? Gracias a Dios que hay controles y hay cosas, ¿no? Pero pues hay maldad en el mundo y Dios restringe la maldad de los hombres. Aún eso. Permite la maldad por causa del pecado, la conduce muchas veces al bien, su providencia, pero también la restringe. Usa el mal también para probar y disciplinar a quienes ama. Eso también es interesante. Y un día redimirá a su pueblo por completo del poder y la presencia del mal. Esa es la promesa final, ¿no? En su providencia. Y ya termino, última diapositiva. Y solo nos queda, como quiero encabezar, lo que era el diezmo, el resid, todas las primicias, el presentarse delante de Dios, invocar el nombre de Dios en las primicias, porque eso era lo que se hacía. Tú ibas al templo, dabas tu primicia, la siega de los primeros frutos, y invocabas el nombre de Dios, ¿no? Eso es lo que te tiene que llevar, la providencia de Dios, su preservación, su beneficio, a dar gracias, a reconocerle, ¿no? Como dice Pablo. La providencia de Dios a través de causas secundarias y de acontecimientos naturales es de tal naturaleza que sus siervos pueden dar testimonio, como dice el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿No? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Inclusive, ¿cuántos podrían decir eso en enfermedad, ¿no? En pérdida. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Me gusta esa peli, ¿no? De Dios no está muerto, porque siempre el pastor con su amigo decía, Dios es bueno, bueno es Dios, ¿no? O algo así, siempre es bueno, ¿no? Bueno todo el tiempo. En lo malo y creo que en su muerte, ¿no? No sé si en la cuarta película, la tercera, se muere su amigo porque uno tira una piedra, se incendia la iglesia, ¿no? No sé si la habéis visto. Y en su muerte, porque él, no sé qué le pasa, se da en la cabeza o algo, no sé qué, se cae, no me acuerdo. En sus últimas palabras al pastor le dice eso, ¿no? Bueno es Dios, bueno es en todo tiempo. Y muere. Eso es descansar en Dios a pesar de todo, ¿no? Como decía el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Este es el motivo porque el Señor trataba de que el pueblo de Israel diezmara y diera las primicias de los primeros frutos, mostrando su gratitud y considerando la providencia divina en favor de su pueblo. Y su pueblo, que es pueblo escogido, pueblo diferente,
le da las gracias, ¿no? Las naciones no, a pesar de los beneficios, tristemente. La doctrina de la providencia les enseña a los cristianos, a cada uno de nosotros, que ellos nunca se encuentran a merced de unas fuerzas ciegas, fortuna, azar, suerte, destino, que todo cuanto les sucede se halla en los planes de Dios y que cada suceso llega como una nueva convocación a confiar, obedecer y regocijarse, sabiendo, como dice Pablo a los Romanos 8:28, que todo es para bien. Que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿no? Y eso es a lo que nos lleva cuando vemos su naturaleza, ¿no? Cuando vemos sus atributos, todo tiene un propósito predispuesto, ¿no? Vamos a ponernos de pie, vamos a agradecer a Dios por esto, ¿no? Así como hacía el pueblo de Israel. El diezmo simplemente era eso, ¿no? Reconocer al Dios dador, sustentador de la tierra, de los cielos, de la tierra, y el Sabbat es una ocasión para